en el principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 28, nos dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Cuando el Señor estaba diciendo esto, sigo creyendo lo que había en este momento en el corazón del Señor, porque Él le estaba diciendo a su creación, le estaba diciendo al hombre y a la mujer: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y esto nos lleva a algo más todavía, a pensar en que como que si Dios no estuviese satisfecho con lo que Él había creado. Dios amó esa creación y obviamente Él estaba muy feliz de haber creado al hombre. Pero desde el momento en que Él les dice: multiplíquense y llenen la tierra, creo que Dios quería a través de esta expresión dar a entender de que tenían que haber más personas como producto de su creación para poder llenar la tierra. Y Él llama a las personas como fruto, por eso es de que Él dice: fructifiquen o fructificad. Está hablando de fruto y se está refiriendo a las personas como fruto, y mayormente sus hijos, porque si usted lee en el Salmo 127 versículo número 3, ahí dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Amén, iglesia. Sé que en este recinto hay personas que no se han casado. Probablemente algunas estarán ya próximamente contrayendo nupcias, no lo sé. Hay mucho joven y quizás se podrán poner a pensar en que cómo es que yo estoy recibiendo esta enseñanza acerca del hogar, acerca de hacer resistente mi hogar a Satanás, y acerca de los hijos. ¿De qué me va a servir a mí si yo no estoy casado, yo no tengo hijos? Pues yo le voy a decir algo: usted es el que mayormente se debe de sentir privilegiado de estar escuchando esta enseñanza. No importa si usted no se ha casado, pero lo más seguro es que se va a casar, ¿verdad? Se va a casar y va a llegar a tener hijos, que ese es el anhelo y el deseo del corazón del Señor. Entonces Dios los está preparando a ustedes con tiempo de antelación. Dios está preparando sus vidas, porque aquí habemos personas que nunca recibimos esta clase de enseñanza. Al menos lo digo de mi persona, yo nunca recibí este tipo de enseñanza, y qué lindo, especialmente los jóvenes que están en este lugar, que estén recibiendo esta enseñanza. ¿Por qué? Porque más adelante va a venir la familia. Entonces más adelante ustedes ya van a estar dotados de la palabra del Señor para poder funcionar como Dios realmente quiere que nosotros funcionemos. Entonces ustedes ya van a saber cómo establecer un hogar resistente a Satanás. ¿Me di a entender? Amén. Con la Biblia nos permite identificar la prioridad de Dios a través de la palabra primicias. Primicias es lo primero. Amén. Y lo voy a llevar desde el principio, cómo eran las primicias, así brevemente, con los israelitas. Las primicias para los israelitas eran los varones primogénitos, a los cuales Dios decía o argumentaba que le pertenecían a Él. Le voy a corroborar esto a través de un pasaje que está en el libro de Números. Entonces, en la antigüedad existía una tribu de levitas que en este entonces, cuando Dios estableció que los primogénitos le pertenecían a Él,
la tribu de levitas no era más que un símbolo de las primicias de la nación de Israel. Números 3:41 dice: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y firma Jehová. Amén, iglesia. Bueno, esto es para corroborar lo que anteriormente le mencioné. Hermano, en la antigüedad, cuando nacía un varón y que era primogénito, había que establecer una ceremonia de dedicación a Dios a este varón. Posterior a la ceremonia, me gusta mucho la manera, me gusta mucho el proceso en el cual llevaban este tipo de dedicación. Usted puede ahondar mucho más ahí a través de la palabra del Señor y conocer un poco mejor lo que le estoy hablando. Pero nace un varón primogénito y hacen una ceremonia de dedicación al Señor a este niño. Posteriormente, al 30º día de haber nacido este niño, o sea, los 30 días, una vez más llevaban a este niño para redimirlo. Y no es que se tratara de comprar a este niño, porque cada padre de familia que hacía este tipo de presentación en cuanto a la redención tenían que pagar 5 siclos, que es el equivalente a $3 en la actualidad, para realizar la redención de este primogénito. Ahora, Dios estipulaba esta cantidad precisamente porque esta cantidad de 5 ciclos servía para el apoyo, para el sustento de los sacerdotes en aquel entonces. Y mire qué lindo, aquí cuando presentamos un niño no pedimos ni un centavo. Entonces yo le dije a mi esposa: a partir de esto yo creo que no van a ser 5 ciclos, van a ser 10 ciclos, entonces son $6. Ahora ya no van a haber presentación de niños. Pueden decir, ahí cobran, ¿verdad? Entonces no es que ellos estuvieran pagando por la redención de su hijo. Yo quiero que usted entienda esto, porque el proceso en la actualidad para nosotros es diferente. Amén. Porque el concepto de redención para nosotros, para algunos ahorita probablemente están enterándose por primera vez cómo era el concepto de redención en la antigüedad, y con relación al concepto de redención en la actualidad es diferente. Porque la Biblia en Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces nosotros entendemos el concepto de redención muy diferente a como lo hacían en la actualidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nuestro concepto no está basado en la redención con cosas que son corruptibles, como el oro, como la plata, sino que usted y yo fuimos comprados, fuimos redimidos a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yendo un poquitito más allá, el libro de Éxodo, en el capítulo 23, nos dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Yo quiero que usted se vaya enfocando en lo interesante que resulta para nosotros, porque voy a parar hablándole de su hogar y voy a parándole hablando de sus hijos. Entonces es muy interesante la expresión primicias para nosotros. Lo que Dios está diciendo a través de esta expresión bíblica no es más que: háganme a mí su prioridad. Y ahí en la Biblia dice: cuando traigan a la casa del Señor de Jehová tu Dios, cuando traigan las primicias, cuando vengan a la casa de Jehová,
Él pedía que no vinieran con las manos vacías. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que la prioridad aquí está totalmente establecida para el Señor. La primicia es una prioridad. Dios también es prioridad. Y la primicia era para el Señor. Amén. Es lo que Dios está diciendo. Es como él está diciendo: háganme, por favor, ustedes hagan que yo sea esa prioridad para ustedes. Amén, iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Le voy a hablar de algo que le gusta: el diezmo. El diezmo es una primicia. ¿Por qué? Porque el diezmo es la primera parte que usted viene y hace a un lado cuando usted recibe sus ingresos, cuando usted recibe su salario. Usted aparta esa décima parte en primer lugar antes de venir y gastarse, porque si usted empieza a gastarse su sueldo, ahí va mal. Ahí va mal, hermano. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, porque es la primicia y es lo primero que nosotros, fíjese hasta dónde puede llegar nuestra bendición si nosotros caemos en un espíritu de obediencia a Dios. Entonces, apartamos eso que le corresponde al Señor. Amén. El diezmo es la primicia que nosotros traemos al alfolí. Porque es que es como cuando no es simplemente venir y depositar el sobre en el alfolí, sino que cuando usted, hermano, que este acto sea muy bien representativo para su vida, hermano. No simplemente venir y escribir y lo bota ahí en el canasto. No, hermano, cuando usted, mire, yo creo que hasta uno debe de ser un tanto ceremonioso en esto, porque qué lindo, yo digo que qué precioso es poder venir y depositar, no mi diezmo, porque no es mío, no es suyo, es del Señor, amén, depositarlo en el alfolí, porque yo es como estar diciéndole al Señor: Señor, gracias, porque tú eres y seguirás siendo y serás por una eternidad mi prioridad en esta vida. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres el sustento de mi vida. Eso es lo que nosotros hacemos cuando depositamos esa décima parte, que es el 10%. Está muy mal si usted no lo hace de esa manera. Y no podemos estar en las cosas del Señor sabiendo que tenemos que obedecerle a Él, porque hay lamentablemente mucha gente en la iglesia general del Señor que asiste a la iglesia, que lee la Biblia, que tienen privilegios en la iglesia, le oran al Señor, le oran en el Espíritu al Señor para que el Señor los redima de sus errores, de sus pecados y de tantas cosas. Pero está muy mal si lamentablemente yo actúo de esta manera y no adquiero ningún compromiso con Dios, especialmente en el área del diezmo. Hermano, le guste o no le guste, no es porque yo se lo esté diciendo, pero sí, y eso es algo que usted lo sabe perfectamente a través de la palabra del Señor. Y muchas veces no nos gusta que se nos hable de esta manera, pero ¿sabe cuál es la parte interesante? Si usted verdaderamente tiene cerebro, tiene sentido como un hermano, es que esto es más para nosotros que un acto de obediencia a Dios, porque es la primera parte que yo tengo que darle al Señor. De lo contrario, si yo no estoy actuando de esta manera, si yo soy una persona que asisto asiduamente a la iglesia, pero no diezmo,
estoy haciendo por un lado la promesa divina del Señor, la bendición de Dios para mi vida. Esto produce una reacción en el pueblo, y muchas veces la reacción en el pueblo es silencio. Cuando Dios trata nuestras vidas de esta manera, yo lo hablo con toda solvencia y le doy gracias a Dios porque yo no podría pararme en este lugar y hablar de la manera en la cual estoy hablando acerca del diezmo si yo no lo hiciera. No podría hablar, no lo podría hacer. Entonces por eso lo hago, porque lo hago como una actitud de obediencia. Porque miren, hermano, yo hago a un lado muchas cosas, muchas promesas que vienen de parte del Señor cuando yo no soy un diezmante, cuando yo no le estoy dando la prioridad al Señor en ese sentido. Porque cuando yo no le doy la prioridad en ese sentido, yo le estoy diciendo al Señor: yo no quiero que me haga resistente a Satanás, hermano. Y nosotros hasta en esa área tenemos que darnos por enterados que el Señor nos tiene que hacer en nuestras finanzas muy, pero muy resistentes al diablo. O sea, por molestar, diga amén, hermano. Por eso hay mucha gente que se cuestiona, por eso hay mucha gente que se pregunta, por eso hay mucha gente que se forma conjeturas, por eso hay mucha gente que dice: ¿y por qué mes y mes la misma cosa? Porque es que económicamente nosotros no hay manera que salgamos a flote. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Porque no confían en Dios. Porque confían más en la billetera que confiar en las palabras, en las promesas de eternidad que Dios ha dado a nuestras vidas. Es una primicia. Entonces, como yo no actúo de esa manera, en vez de hacerme resistente, en vez de que mis finanzas, yo miro que, wow, yo me admiro muchas veces. Usted sabe que la pastora es la que mueve la mayor parte de la economía en la casa. Y yo me admiro cómo le abundan muchas cosas a la pastora en nuestro hogar. Me maravillo cómo cumple Dios con su palabra. Cuando uno es obediente, hermano, usted puede actuar como la Caperucita Roja y decirle: me vales. Cuando usted no lo hace, pasa por alto una expresión que usted mismo la ha escuchado, una expresión de seguridad que el Señor nos brinda ahí mismo en Malaquías capítulo número 3 y versículo número 11, que dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Una vez más, dice Jehová de los ejércitos. No podemos permitir el no diezmar. No podemos, hermano, porque de lo contrario entonces nos vamos a estar cuestionando. Pero es importante, por eso le repito una vez más la importancia que encierra en sí el concepto de la primicia, porque esto lo vamos a transferir a la vida de nuestro hogar. Entonces es tan importante, es una prioridad la primicia. Si en aquel entonces la primicia era ceremonialmente presentar a un niño a los 30 días de haber nacido y posteriormente venir y redimirlos, hermano, esa gente estaba súper bien.
Entonces es lo mismo, es el mismo concepto. Si usted viene con el diezmo que le corresponde al Señor, usted está agradando a Dios con todo su corazón. Y usted mismo está diciendo ahí: Señor, encárgate tú de Satanás. Porque la Biblia dice: y reprenderé por vosotros. O sea que ya no va a haber necesidad de que usted lo reprenda, porque ya va a haber un Dios todopoderoso, hermano, que va a reprender a Satanás por usted. Dice amén. Cómo proteger la prioridad de Dios y cómo la Biblia nos habla acerca de esta protección. Ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12 y versículo número 7, nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tal vez usted, al escuchar esta expresión sin el contenido, pueda que se confunda con esta palabra. Pero déjeme explicarle brevemente lo que quiere decir esto. Esto fue un momento en el cual Dios estaba provocando que su pueblo saliera de la opresión de Egipto. Y muchos de nosotros sabemos todo el proceso que llevó para poder sacar a ese pueblo de Egipto. Y no fue fácil, precisamente por la misma opresión, por el mismo negativismo de Faraón. Pero el Señor en este momento estaba instituyendo algo. El Señor en este momento dejó ir como quizás su última carta, porque Él viene anterior al establecimiento de la Pascua, porque aquí fue donde quedó establecida la Pascua, en donde el pueblo de Israel le dijo el Señor por recomendación que tenían que matar a un macho cabrío sin defecto, porque lo último que iba a hacer el Señor era venir y hacer pasar el ángel de la muerte para destruir de todo ser humano, bestia, dice la Biblia, primogénito en la tierra en ese momento. Entonces, aquí había algo específico que yo quiero que usted comprenda, y cómo nosotros podemos ser partícipes de esta expresión bíblica en nuestros hogares. Porque dice la palabra del Señor: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. ¿Qué podemos entender nosotros a través de esta palabra? Si no es más una señal que fuera notoria para el ángel de la muerte, que en ese hogar se había hecho el sacrificio de un cordero sin defecto. Entonces, con la misma sangre del cordero, ellos venían y pintaban los postes y pintaban el dintel de las casas, porque esa sangre se convertía en una señal de que el ángel de la muerte, hay alguien que esté entendiendo esto, hermano, se convertía en una señal de que el ángel de la muerte no podía penetrar ahí. Hermano, esto nos está hablando de una tremenda protección, no solo en ese entonces, sino que nos habla de una tremenda protección para nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante que no solo los padres nos constituyamos como personas salvas, sin pensar en nuestros hijos? Le regreso la palabra del salmista: herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son fruto, los hijos son herencia, los hijos son recompensa para nosotros como padres. Entonces, un padre, una madre, un creyente en un hogar, hermano, cobra una vital importancia. Y yo quiero que esto lo estimule a usted tremendamente. ¿Sabe por qué? Para que Dios despierte en cada uno de nosotros el poder entender
el poderío que está dentro de nosotros, aun que en nuestra casa haya gente que no tenga a Cristo en su corazón. Entonces es importante, porque un padre de familia que está bajo la línea de autoridad del Señor y de Cristo, que es cabeza de la iglesia, es una persona salva. Está, como en mi caso, tengo mi esposa, tengo mis hijas. Yo estoy bajo el pacto de sangre de mi Señor. Entonces, si yo me constituyo una persona obediente a la palabra del Señor, hermano, nada ni nada, ningún arma forjada va a prevalecer en contra de nosotros. Voy a poder tener la autoridad de condenar toda lengua que se levante en contra de mi vida. Si alguno conspira en contra de mí, lo va a hacer sin Dios. El que conspire contra mí va a caer delante de mí y va a caer delante de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está protegiendo mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo el pacto de sangre del Señor, y eso cubre la vida de mis hijos. Amén, iglesia. ¿Saben? Nosotros santificamos el hogar. Como padres, nosotros santificamos el hogar. Como padres, con ese pacto de sangre, estamos haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasó, pero vio la sangre en el dintel, siguió de largo. ¿Está entendiendo? Como padre, yo estoy bajo ese pacto de sangre. Entonces yo tengo marcada mi casa. Yo tengo marcado mi hogar. Es necesario que nosotros, hermanos, podamos entender esta palabra si nosotros no queremos vernos en problemas y en vergüenzas con nuestros hijos. Nosotros platicamos el día de hoy y nos ponemos a pensar, y quizá muchas veces recordar de cómo fue nuestra vida pasada, y siempre sacamos a relucir a los patos. Mucha, en nuestro tiempo las cosas no eran así, ¿sí o no? Ahora la vida es muy dificultosa y se está tornando bastante dificultoso, y por eso es bueno que solo dos casadas, ¿verdad? Solteras, solo la hermana es casada, de ahí todos son solteros. Amén. Por eso es muy importante que ustedes aprendan. Es bueno que ustedes estén recibiendo esta enseñanza, porque, bueno, ustedes lo van a entender mejor como ustedes se expresan mucho. Este es pan para su matate, ¿verdad? Este es pan para su matate hacia el día de mañana, cuando ustedes, Dios les dé la esposa que Dios quiere que les dé, el esposo que Dios quiere que te dé, ¿verdad? No el que tú andas buscando, no es el que Dios te va a dar. Amén. Entonces ya ustedes nos llevan una gran ventaja, porque el tiempo que actualmente estamos viviendo es más grotesco que el tiempo que yo viví cuando era joven. Amén. Entonces es bien difícil, va a ser bien difícil para ustedes el poder caminar en las cosas del Señor en un mundo tan grotesco, tan rudo, tan rústico. Es muy difícil. Y créanme que a mí me preocupa, porque yo no quisiera estar en sus pantalones, porque sé que es bien difícil. Pero saben una cosa, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, porque ustedes están escuchando, ustedes están recibiendo ahorita. Yo recuerdo muchísimo cuando me casé con la pastora, o ella se casó conmigo. Ella casi siempre me decía: es que fíjate que hermana Anita decía esto, decía lo otro. Y yo fui recibiendo de todas las cosas que hermana Anita y hermano Mundo le decían a ella. Le rebotaba la palabra que había llegado a su mente y a su corazón cuando ella era señorita. Y mucho de lo que ella recibió de Dios por parte de sus pastores es algo que ella aplica el día de hoy. Entonces yo los decreto a ustedes, madres, los decreto padres, en representatividad de esta iglesia, padres que van a estar bien sustentados en la palabra del Señor. Decreto que sus hogares serán altamente resistentes a Satanás. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Hablábamos con unos hermanos y creo, y a través de la palabra del Señor, no es que uno sea grotesco o que uno sea duro con sus hijos, pero la misma palabra del Señor, si usted no lo está haciendo como padre de familia, y quizá sus hijos probablemente se les están escapando de las manos, porque yo estoy seguro que ahorita hay muchísima gente en el mundo que ya perdió a sus hijos, y hay mucha familia del Señor que está por perder a sus hijos, por no recibir esta clase de enseñanza, por no hacer las cosas en el orden del Señor. Nosotros estamos en un buen tiempo recibiendo esta poderosa palabra. Entonces, que podamos entender que estamos en el tiempo de poder redimir a nuestros hijos. Estamos en el tiempo de poder reorientar a nuestros hijos a través de esta poderosa palabra. No podemos, hermanos, tirarle opciones a nuestros hijos. Y por eso recuerdo tanto a mi padre. A veces por diversas razones venimos y somos en extremo condescendientes con nuestros hijos. Digo en extremo. Yo creo que tenemos que tener un límite con el trato hacia la vida de ellos. Como padres somos buenos, queremos lo mejor, y a veces nos pasamos de ser lo mejor en padres por el mismo materialismo que nos ha absorbido, y creemos que a través del materialismo nosotros vamos a sustentar las necesidades de nuestros hijos, y no es así. No es así, hermano. Solo por ponerles un ejemplo, no podemos darle a nuestros hijos por opción a que lean la Biblia. Si usted es un padre de familia y no le está enseñando a su hijo a leer la palabra del Señor, permítame decirle que está muy mal. Está muy mal, hermano. No puede ser opcional. Por eso yo recuerdo tanto al Enrique Olavarret, que sigo amando entrañablemente, mi padre, que lo tengo tan fresco, como lo he contado tantas veces, que yo en lo mejor de mi chamusca, jugando a veces con pelotas hechas a base de calcetín, y jugábamos las chamuscas en medio de las casas, pero de repente aparecía esa figura, aquel gran hombrón, y a leer la Biblia. Todos los días a las 4 de la tarde. Para mí no era opción, aunque no me gustara, pero no era opción. Y yo le doy 1,000 aplausos a mi padre, que me orientó de esta manera, aunque a mí no me gustase hacerlo. Pero soy lo que soy porque Dios puso a un Enrique Olavarret a chiflarme, a dejar la chamusca y que leyera la Biblia. En lo que usted, yo no le estoy diciendo sea Enrique Olavarret y agarre a sus hijos de esa manera. Dios le va a dar a usted un proceso quizá diferente para poder tratar a sus hijos, pero hágales ver a sus hijos que ellos tienen que leer la Biblia. Solo les estoy poniendo el ejemplo de la Biblia, no digamos la oración, porque hay muchos padres que dicen: pastor, pero yo oro por mis hijos. Sí, y qué lindo que usted pueda orar por sus hijos, pero es más lindo si usted ora con ellos. Yo no sé si usted ora con ellos. Es lindo orar por ellos, pero orar con ellos nos cuesta. Amén. Entonces tenemos que proteger la prioridad del Señor, sabiendo que nosotros estamos constituidos dentro de ese pacto de sangre que nos protege no solo a nosotros de una manera particular, sino que protege nuestros hogares también. Porque le decía el otro día, si usted es el padre de familia que no va a cuidar a sus hijos de esta manera, téngalo por seguro y le garantizo que va a haber un Satanás que se los va a cuidar allá afuera. Y ese cuate cuida muy bien la destrucción, porque para eso vino él, a matar, hurtar y a destruir. Entonces es mejor que lo haga usted y que no le permita al diablo el ser parte de la instrucción de sus hijos. ¿Hay alguien que pueda decir un amén? Amén. Gloria a Dios. Así como hay
el establecimiento de las prioridades en el Señor. Diga: Dios es mi prioridad. Tomemos como base Dios nuestra prioridad. Si yo hago a Dios mi prioridad, las cosas van a perfilarse de una manera mejor en mi vida, en mi hogar. Porque si yo no hago a Dios mi prioridad, yo le recuerdo que también en el mundo hay prioridades. ¿Sí o no? El mundo tiene una y mil prioridades para los jóvenes hoy en día. Y es tan sutil, es tan silencioso como una serpiente que llega y con un pensamiento, con un pequeño concepto, llega a la mente de nuestros patojos, utilizando la vida de otros muchachos. Vienen y establecen esos conceptos o quieren establecer esos conceptos en la vida de nuestros hijos. Y si nuestros hijos no están bien sustentados en la palabra del Señor, créame que el enemigo va a ser gran parte de la devastación, de la destrucción de su propio hijo, por usted no haberlo cuidado, por usted no haberlo guiado a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el mundo tiene prioridades, pero también Dios tiene sus prioridades. Entiendo, les hablaba hace un rato acerca del materialismo. Y sabemos que el materialismo está tan plagado en el mundo y está en muchas oportunidades que está plagado aún en medio de la vida de la iglesia. Sabemos que los tiempos han cambiado muchas situaciones en el proceso del ser humano, y especialmente en el trabajo. El trabajo sigue siendo ese caballito de batalla para nuestras vidas, porque hay muchos padres de familia que trabajan demasiado. Yo bendigo al Señor por el trabajo que Él nos da, porque a través del trabajo nosotros sustentamos nuestras vidas. Pero que el trabajo no sea su prioridad, porque hay padres de familia que como consecuencia del trabajo llegan en un extremo cansancio a sus hogares, que no tienen pero ni siquiera una pizca de tiempo, una pizca de segundo para sus hijos. Y esto es altamente peligroso y usted lo sabe. Porque estoy demasiado cansado. Sí, papi, pero mira, papi, sí, pero estoy cansado, mejor otro día. Y vamos dejando a nuestros hijos, relegándolos, y tal pareciera, como muchas expresiones que dice la gente, esos niños no captan todavía el concepto. Lo captan mejor que nosotros, lo captan mucho que mejor que nosotros. Pero también hay padres que en medio de todo, en medio del cansancio, están conscientes de la necesidad de venir y otorgarles, aunque sea un mínimo de tiempo, a sus hijos. Y hacen 5 minutos tal vez, o 3 minutos para estar con ellos, y según ellos están estableciendo un tiempo de calidad, y usted se llena la boca, o esta gente se llena la boca allá afuera diciendo: yo le doy tiempo a mis hijos. Pero 3 minutos, 5 minutos no es lo suficiente para que un hijo pueda recibir. Porque si usted es de las personas que aún llegando cansado le otorga un mínimo, sabiendo que su hijo es una prioridad alta, herencia, recompensa, fruto de parte de Dios, no le va a estar dando un tiempo de calidad, pero ahí la va pasando. Pues hay gente que ni siquiera el más mínimo de tiempo de calidad para sus hijos. Entonces aquí es donde nosotros vemos que nuestros hijos lamentablemente se empiezan a desviar. Usted como padre y como madre puede ver actitudes, expresiones que usted nunca escuchaba de sus hijos, pero si usted recordará lo que hablamos en una oportunidad, que muchas veces los sistemas escolares están constituidos como el espíritu de muerte que penetra a nuestros hogares. Y sé lo difícil
lo súper difícil que para un padre de familia que no tiene a Cristo, sé que es bien duro. Sus hijos se pierden con mucha facilidad. Nuestros hijos, sus hijos, sé que es difícil para ustedes el tratarlos. Si para mí como pastor ha sido difícil, ¿cómo lo será para ustedes? Porque yo no estoy exento. Mis hijas no son la santidad andando. Son niñas, son güiras que están en el proceso. Pero de algo sí me he dado por tarea. Algo que mi padre no hizo por mí, yo lo estoy haciendo con mis hijas. Porque mi papá nunca me estorbó el pecado a mí. Entonces yo me constituyo ahora, tomando esa premisa de mi padre, yo me constituyo a rajatablas y a como de lugar de poder estorbarle el pecado a mis hijas. Uy, el pastor tan duro que es. Si tú quieres que el diablo se meta en tu hogar, no le des duro a tus hijos. Y cuando yo estoy hablando de dureza, estoy hablando de autoridad. ¿Por qué? Porque estoy dejando en ellas no solo un pensamiento, no solo un concepto, estoy dejando en ellas un estilo de vida, estoy dejando en ellas un proceso continuo. ¿Por qué? Porque esto no les va a durar a ellas una semana, 2 semanas, no, les va a durar para el resto de sus vidas. Y cuando ellas tengan sus hijos, se acordarán un día que tuvieron padre y madre que las supieron orientar. Amén, iglesia. No permitamos que nuestros hijos se desvíen. Sistemas escolares, materialismo, cuánta cosa ellos reciben en el colegio, escuela, en la universidad, son producto de cambios en nuestros hijos. Pero vuelvo, usted tiene que trabajar con rigidez, usted tiene que trabajar con autoridad en sus hijos, no como mencionaba anteriormente y en una oportunidad. Usted no tiene que venir como padre y ponerle la Biblia a sus hijos y decirles: mira, aquí está la Biblia, si la querés leer, léela, si no la querés leer, simplemente no la leas. Yo lo que quiero es que tú seas libre en tu manera de pensar. Esa no es mi expresión. Mi expresión es: muchachos, siéntense y me leen la Biblia. Mi padre lo hizo conmigo. Hay maneras, tal vez yo estoy siendo muy grotesco en la manera en la cual yo se lo estoy diciendo, pero Dios le va a poner a usted la manera en la cual usted, y se lo voy a describir bíblicamente porque ya lo hablamos en una oportunidad, la manera en la cual usted va a venir y va a tratar con sus hijos. Hermano, si usted no lo hace, va a haber alguien que lo va a hacer. Y va a haber alguien muy ajeno que usted no quiere que lo va a hacer. Y lo va a hacer a la manera inversa en la cual usted lo tiene que hacer, que es a la manera de Dios. Cuando yo entro a internet y quiero ver mi estado de cuenta en el banco, el banco con cierta frecuencia me está botando mi contraseña. Y a mí me para los pocos que tengo y me molesta que me estén cambiando mi contraseña. Pero lo hacen por seguridad y yo lo entiendo. Lo que pasa es que tan rápido me la botaron, ahora me la están botando otra vez. Y luego usted no es que pierda tiempo, para uno es una pérdida de tiempo porque ahí dice: escriba su contraseña. Y no contentos con lo que usted escribió, la tiene que volver a escribir abajo, ¿verdad? Y ahí mismo, cuando usted está escribiendo la contraseña, ahí le está diciendo prioridad leve, moderada o alta. Algo así es la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo una contraseña que me dice leve, yo no estoy contento. ¿Por qué? Porque pienso de que voy a dar lugar a que el enemigo se entre a mi cuenta. Entonces, hasta que paso 1 hora, 1 hora y media en donde la prioridad es alta, yo estoy contento porque yo sé que tengo una alta seguridad. ¿Me estoy dando a entender? Sus hijos no se merecen una prioridad baja. Porque si usted está dándole una prioridad leve, usted le está dando lugar a Satanás a que
Él venga y cause influencia dominante sobre sus hijos y no ser usted la influencia dominante sobre sus hijos. Ellos son recompensa, ellos son herencia. Estamos tratando de que nuestro hogar, le estoy hablando ahorita de los hijos, porque ya nosotros como personas adultas reconocemos que hemos conocido a Dios como nuestro Salvador, pero muchos de nuestros hijos como que no quieren agarrar el rol. Muchos de nuestros hijos como que no quieren entrar en el patín de la iglesia. Muchos de nuestros hijos como que se me están ahí como escurriendo y desviando, y usted está detrás de ellos. Vamos a la iglesia, usted tráigaselos a la iglesia, quieran o no quieran. Es que mira, papá, me duele. Que tu cabeza ni que 8 cuartos. Allá en la iglesia vamos a orar por ese tu dolor de cabeza y se te va a quitar. Pero, ay, pobrecito el nene, le dolía la cabeza y el ingrato se quedó viendo internet toda la noche y lo que menos hizo fue participar de un servicio en la iglesia. Yo creo que Dios está hablando. Yo desde un principio de este ciclo dije, voy en contra del enemigo de Dios, en contra de nuestro enemigo. Porque si en estos tiempos nosotros no provocamos esa resistencia en contra de aquel que viene a hurtar, matar y destruir, siéntase fracasado y siéntase destruido, hermano. Permitámosle a Dios de una manera diferente. No vea a sus hijos con los ojos con los cuales usted mira a sus hijos. Usted está viendo los ojos que el Señor está poniendo en este instante hacia la vida del hogar, los ojos que el Señor a través de su santa palabra está poniendo hacia la vida de sus hijos. Permitámosle permitámonos nosotros ver a nuestros hijos de la manera en la cual Dios los mira a ellos. Aunque usted venga y me diga, pastor, pero es que yo ya no hallo qué hacer, ya no aguanto estos hischocos, me dan ganas de mandarlos a la porra, ya no los soporto, y aquí, yo allá. Pero son sus hijos, son la herencia que Dios tiene para él, son su fruto, son su recompensa. Entonces usted lo que tiene que hacer es venir y pedirle sabiduría al Señor. Dice que si usted le pide sabiduría, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. No se recrimine a usted misma, a usted mismo, sino que busque la fuente, busque a Dios mientras pueda ser hallado, busque de la palabra del Señor para ser bien orientado. Entonces usted con la sabiduría de Dios va a poder sujetar esos chocos ingratos que no se quieren sujetar. Si no, mire, con vara se corrigen. La enseñanza para nuestros hijos es una responsabilidad que pesa sobre, o tiene que pesar sobre nuestros hombros. La misma palabra del Señor nos lo dice y lo leímos en un principio en el libro de Deuteronomio, capítulo 11 y verso 19. Dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este es como desayune fútbol, almuerce fútbol y cene fútbol para aquel que le gusta el fútbol. Pero Dios me está diciendo a mí: desayuna palabra, almuerza palabra, cena palabra. Usted, hermano, es el tipo de padre que se sienta con sus hijos, agarra la Biblia y les enseña la palabra del Señor a sus hijos. Quiero creer en el Señor que usted es el tipo de persona que lo hace de esta manera.
Quiero creer que usted no es el tipo de persona que viene y argumenta: es que está muy chiquito, no entiende. El que no entiende es usted. Pero los niños tienen tal sabiduría de parte de Dios que entienden a su manera. Usted puede enseñarles, puede explicarles a ellos a la manera de ellos, a la manera en la cual Dios los ve. Le pregunto: ¿es usted el tipo de padre y madre que se junta con sus hijos todas las noches a hacer un cultito familiar? Quiero creer que usted lo hace todas las noches, hermano. Yo se lo podría creer, y espero en Dios que así sea, que usted lo esté haciendo, que usted todas las noches, antes de venir y agarrar el control de la televisión, mejor agarre este control. Usted no va a perder nada en lo absoluto con emplear tan solo 10 minutos de poder enseñarle las escrituras a sus hijos. Me doy a entender. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Hermano, no es que yo esté viejo, no es que yo sea una persona vieja, pero esa palabra se cumplió en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo en el cual, cuando yo entro a la universidad, me pego una pérdida tremenda en el mundo, porque para mí las prioridades eran el mundo, no era Dios. Pero llegó un día en el cual esta palabra rebotó en mi mente y en mi corazón, y el Señor se empezó a reorientar mi vida. Entonces entiendo que los inicios, esos inicios en los cuales hacíamos esos cultitos familiares con papá y con mamá, son lo que ahora me permiten, para honra y gloria, ser delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, usted tiene que leer la Biblia junto con sus hijos. Usted no tiene solamente que venir y orar por sus hijos, no, vaya y ore con ellos. Si usted no lo hace, le vuelvo a repetir, hay alguien más que lo va a hacer, y lo va a hacer a la inversa de la manera en la cual usted y Dios quiere que lo hagan. Tenemos que tener carácter para tratar a nuestros hijos sin necesidad de herirlos. Lamentablemente ellos regresan de la escuela, regresan del colegio de una manera en la cual usted muchas veces se puede quedar exhausto al ver sus reacciones, al empezar a escuchar palabras que usted no escuchaba antes en su casa, ahora las está escuchando. ¿Por qué? Porque hay una cultura, hay un sistema que está adiestrando a su hijo, que no debe usted de permitir que esa cultura se filtre en su hogar. Si usted no se opone, si usted no le pone resistencia a Satanás, porque si no lo hace, fácilmente sus hijos se van a perder, sus hijos se van a diluir. Hermano, parece tal vez grotesca, dura esta palabra, y yo le pido al Dios de la gloria que esta palabra de veras fertilice su mente y su corazón, y que usted el día de hoy recomience. Nunca se es tarde para poder empezar a hacer las cosas con nuestros hijos, especialmente cuando están viviendo en nuestra casa, especialmente cuando todavía están bajo nuestra tutela. Hermano, nosotros estamos bajo el pacto de sangre, y si ellos están bajo nuestra tutela, y si ellos están viviendo con nosotros, tienen que hacer lo que el Padre Dios dice que hagamos a través de su vida como padre. Usted tiene que hacer que ellos obedezcan a usted. Amén. Le traigo a su mente y memoria cada vez más. Aprendo de Abraham, aprendo muchísimo de Abraham, porque dice la Biblia en Génesis 18:19, y esto se lo estoy repitiendo una vez más:
dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. En este caso está diciéndonos que nosotros como padres de familia tenemos que tener una influencia determinante sobre la vida de nuestros hijos. No es si ellos lo quieren o no lo quieren, es porque Dios ya lo tiene establecido. Es porque Dios me está diciendo a través de la palabra, si así fue con Abraham. Hermano, nosotros en la posteridad, a través de la vida de Abraham, vemos el fruto, vemos la prosperidad, vemos el fruto, vemos la prosperidad en la vida de su familia, a pesar de la adversidad que pudo haberse penetrado en ese entonces. Este hombre fue un hombre próspero, su hijo fue un hombre próspero. ¿Por qué? Porque él mandó a sus hijos y a su casa después de sí. Una de mis hijas, Rebeca, cuando ella estaba en el colegio, yo ya no vivía con ella, porque muchos de ustedes saben de esa ruptura. Estaba viviendo acá y mi hija me llama un día, estaba pequeña, y ella me decía, papi, yo quiero que estés para tal fecha acá en Santa Lucía, porque voy a competir en natación. Y yo quiero que tú estés, porque yo quiero que me mires cómo nado ahora y sé que me voy a ganar el premio. Le decía a mi hija, voy a hacer todo lo posible, lo que usted dice. Voy a hacer todo lo posible, mi hija, no te preocupes, voy a tratar de estar ahí. Ya su mente está diciendo que usted no va a ir. Y era lo que yo decía. Y siempre me recuerdo de mi nena, porque yo no fui a esa actividad. Y la niña después me recriminó y me puntualizó. Y me lo decía con dolor en su corazón. Wow, qué difícil es esto. Yo me sentí tan cucaracha, hermano. Me sentí horriblemente, porque sé que ese momentito jamás en la vida lo logro capturar y nunca lo voy a volver a capturar. Y mi nena se ganó una medalla de natación, pero ¿sabe una cosa? Su papá no estuvo en ese lugar. Hermanos, no importa la edad que tengas, no importa el trabajo que tú tengas, si tienes un buen negocio, si tienes una buena posición laboral y quizá estás trabajando con tal pasión, te voy a decir una cosa. Puedes tener una posición laboral, un negocio bien establecido en el cual tú te sientas muy cómodo y tranquilo de saber hasta dónde has llegado para poder obtener esa posición. Yo les voy a decir algo. Ese negocio, esa posición laboral, no te la vas a poder llevar al cielo, pero a tus hijos sí te los puedes llevar al cielo. Podemos llevar a nuestros hijos al cielo, hermano. Entonces es tiempo en que nosotros empecemos a redimir nuestros pensamientos, empecemos a redimir nuestras acciones, empecemos a redimir el cansancio que muchas veces ponemos por delante y no le damos el tiempo a nuestros hijos. Si hay alguien en este lugar que entendió esta palabra y que quiere renovar votos como padre, yo no le digo como cristiano, yo le digo, pegue un brinco de su silla y pase aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Amén, iglesia. Pase.